Bien, vamos ahora a tener el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, en el capítulo 1. Los versículos del 9 al 13. Dice así pues la palabra del Señor. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí, en el desierto, 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues retomamos nuestro estudio del Evangelio según Marcos, este estudio que tuvo esta pausa, ¿no?, la semana anterior, cuando también fuimos a visitar los hermanos de Barcelona, de Rubí. Este estudio pues que comenzamos hace 2 semanas considerando los 8 primeros versículos, ¿no? Estos versículos en los que vimos primeramente las cuestiones de normalmente se conoce como introducción, las cuestiones de la autoría, la fecha de composición, etcétera, de este Evangelio de Marcos, y también las características generales. Tampoco entramos mucho en detalle en este sentido, características generales o principales del Evangelio de Marcos. Simplemente vimos que es el más corto, ¿no?, de los 4 y también de los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, pues es el más corto, el que hace la narración más viva, se puede decir, ¿no?, más corta y viva de todos los acontecimientos de la vida de nuestro Señor. Y también en concreto cómo este evangelio comenzaba por el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio del precursor de Jesús. Y bien, pues entonces lo presentaba a través de las Escrituras, que la clave de la comprensión del ministerio de Juan el Bautista son las Escrituras, ¿no? Y es el contexto en el que tiene su sentido, y por lo tanto es en esta manera que él era el precursor del Mesías, del Cristo, que estaba a punto de manifestarse. Bien, pues ahora, de una manera también viva, inmediatamente vemos en el Evangelio de Marcos se pasa a Jesús, a contar la historia de Jesús, y tampoco se hace ninguna presentación de él. Tampoco se hace ninguna presentación de sus orígenes, ni de su familia, ¿no? Acordémonos, ¿no? Tanto Mateo como Lucas dedican bastante atención a presentar los orígenes familiares de Jesús. Y bien, todo lo que Mateo y Lucas dicen en este sentido, Marcos, lo resume en 2 palabras, literalmente. Vemos que dice en el versículo 9, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. 2 palabras, de Nazaret. Vemos lo resumido que está, ¿no? Entonces, que el lugar de origen de Jesús era Nazaret, ¿no? Bien, era el lugar de origen en el que se había criado hasta los 30 años aproximadamente, en los que él se dio a conocer a Israel y comenzó su ministerio. Bien, pues entonces, en estos versículos que hemos leído del 9 al 13, nos encontramos entonces
con los momentos previos a este inicio del ministerio de Jesús. Son los últimos, por así decirlo, pasos, ¿no? Los últimos momentos y pasos que se dio para que Jesús se diera a conocer, para que Jesús comenzara su obra. Y bien, pues podemos ver entonces esto como si fuera también los últimos, preparativos, ¿no?, para esta obra. Jesús había estado en el anonimato 30 años. Jesús había estado esperando el momento en el que el Señor lo iba a llamar, y lo hizo también entonces con la venida del precursor de Juan el Bautista. Y bien, pues entonces tampoco iba a presentarse y darse a conocer de cualquier manera, de cualquier modo. Se tenía que hacer todo según la voluntad del Señor, y también de una manera que Él, Jesucristo, estuviera debidamente, por así decirlo, preparado para este momento, para esta obra. Bien, pues vemos esto en los versículos que hemos leído con dos actos. En primer lugar, el bautismo de Jesús, y en segundo lugar, pues su apartamiento al desierto para ser allí tentado por el diablo. Bien, pues vamos a estar considerando estos dos actos previos, últimos, antes de su manifestación, de su inicio del ministerio. Y en primer lugar, por lo tanto, de su bautismo, el relato de su bautismo. Y bueno, pues una vez más, ¿no?, seguramente lo vamos a estar diciendo, repitiendo veces, y espero que no acabemos siendo pesados en este sentido, pero una vez más el relato de Marcos del bautismo es el más corto, ¿no? Bueno, tampoco, por ejemplo, el Evangelio de Mateo es muy largo en ese sentido, son 5 versículos, y aquí pues son 3 versículos del 9 al 3, pero en todo caso aquí pues hay cosas que omite. Marcos se centra en lo que es verdaderamente esencial, ¿no?, del bautismo. Por ejemplo, no se está diciendo aquí por qué Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautizó? Mateo sí que lo hace. Mateo sí que dedica atención a esto. Y bien, pues aunque Marcos no lo trate, creo que también es bueno que lo consideremos brevemente, ¿no? ¿Por qué por qué Jesús se bautizó? Y es bueno que lo consideremos porque, bueno, ya en el versículo 4 leímos que el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento para remisión o perdón de pecados. Entonces vemos, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para remisión o perdón de pecados. Entonces, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar? ¿Por qué Jesús se bautiza? En el versículo 1 nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios. Y que se hizo hombre. Y que fue concebido, por lo tanto, por el Espíritu Santo en el seno de María, siendo virgen, sin pecado. Y Él era el Santo de Dios. Los diablos, al verlo, decían: sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, yo te voy a bautizar a ti. A lo cual, pues vemos la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 3 y versículo 15. Allí Jesús responde: deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Así nos conviene cumplir toda justicia. Y es que Jesucristo tenía que ser el Salvador perfecto de su pueblo. Su nombre, Jesús, significa Jehová salva. Porque Él, Jesús, iba a salvar a su pueblo
de sus pecados. Entonces era de justicia que él fuese bautizado en ese bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, evidentemente no para sí mismo, no por sus propios pecados, porque él era inocente y sin mancha, era impecable, él era sin ningún pecado, no era para sí, sino para aquellos a los cuales él iba a salvar. De manera que entonces vemos que en el bautismo él se está identificando con ellos, él está tomando su lugar. Él se está bautizando, digamos, en lugar de ellos. Porque aquellos a los cuales Él representa, aquellos a los cuales Él va a salvar, ellos sí tienen necesidad de esta limpieza prometida del bautismo, de esta purificación y también, por lo tanto, de ese arrepentimiento para vida. Jesús se está identificando con su pueblo al cual Él va a salvar. De manera que nos dice en Isaías, en el capítulo 53, en esta profecía del siervo de Jehová, del siervo del Señor, el siervo sufriente, nos dice acerca de Él, de Jesucristo. En 53, versículo 11 de Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y dice: y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Jehová cargó sobre él el pecado de su pueblo. Versículo 12. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Él llevó el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así, por lo tanto, vemos que desde su mismo inicio de su ministerio, Él era el Salvador que venía en lugar de su pueblo, vicario en lugar de él, del pueblo al que salvaba. Él se identificaba con ellos en todo, hasta en el bautismo, para cumplir toda justicia en su vida y también en su muerte, de manera que al poner su vida en expiación por el pecado, su pueblo pueda ser perdonado y reciba esa justicia que Cristo cumplió y que le sea imputada y puesto a su cuenta, a su favor, por el Señor. Fijémonos entonces, ¿no?, qué gran Salvador tenemos los creyentes en el Señor Jesucristo. El Salvador, el Señor Jesucristo, que no le ha faltado nada para ponerse en lugar nuestro, de su pueblo, con el fin de salvarnos. Fijémonos en Él y no en nosotros, y no en nuestras faltas, y no en nuestros pecados, porque Él tomó esos pecados, Él los tomó, y lo vemos que ya lo empezó a hacer en las aguas del bautismo, para que Él de esta manera sea verdaderamente el Salvador perfecto para nosotros. Bien, pero vemos, esto era lo que podemos decir, ¿no?, acerca de la necesidad, de la razón por la cual Jesucristo pues se fue bautizado. Lo que sí cuenta pues acerca del bautismo, decimos lo fundamental, lo esencial, lo que también recogen los demás evangelios, Mateo y Lucas, pues es lo que leemos en el versículo 10 y 11. Primeramente, que al subir del agua, vio, dice, abrirse los cielos. Se daba entonces una manifestación visible y audible de Dios. Vamos a decir, una
no sé si sería epifanía o teofanía, no sé. En todo caso era manifestación visible, audible de Dios, primeramente, pues porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino con forma visible como de paloma. Está claro que también fue el que sea en forma de paloma también tiene su importancia, tiene su sentido, porque es símbolo de pureza, es símbolo de bondad, de inocencia. Ya cuando hubo las aguas del diluvio con Noé, pues Noé envió esa paloma, ¿no? Para reconocer la tierra si todavía estaban las aguas del diluvio, etcétera, etcétera. En fin, era un animal puro que se ofrecía en sacrificio al Señor, y el Señor Jesús mismo a los creyentes dice: sed sencillos o simples como palomas. Entonces vemos que es una forma visible apropiada para el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad. Y descendió entonces sobre él, descendía sobre él. Y bien, pues esto también podemos detenernos aquí un poco, porque Jesús ya tenía también el Espíritu Santo, ¿verdad? Él ya había sido concebido por el Espíritu Santo, nos dice Mateo y nos dice Lucas. Entonces el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, porque el Espíritu Santo está inseparablemente unido al Hijo, como está inseparablemente unido al Padre en la Trinidad. No se puede separar las personas de la Trinidad así como así. Entonces estaba perfectamente unido, pero aquí vemos que viene sobre él en esta forma visible. Y bien, pues podemos ahora recordar lo que estuvimos considerando la palabra de Dios hace un par de semanas, cuando estuvimos con los hermanos de Po, en el bautismo, en la celebración de la cena, primeramente por la mañana, acerca del el rey de Israel clavado en la cruz, y el significado, por lo tanto, de su bautismo, que su bautismo, por lo tanto, fue el testimonio, ¿no? El testimonio, la proclamación de Cristo como rey, y al mismo tiempo su unción, ¿no? Su unción como rey. Bien, pues entonces vemos que fue proclamado, fue para dar testimonio de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era, por lo tanto, el rey. Y fue ungido también, ¿no? La unción era la ceremonia de la unción con aceite, y significaba, por lo tanto, también la unción del Espíritu Santo, que el Señor iba a capacitar a sus siervos con el Espíritu Santo para el cumplimiento del ministerio. Entonces vemos que fue también esta unción, al mismo tiempo fue una proclamación, un testimonio de que era el Hijo. Por otra parte, era esta unción para fortalecerlo, para capacitarlo con el Espíritu Santo de cara al ministerio que iba a realizar. Y esto, por lo tanto, en la naturaleza humana de Jesús. En la naturaleza humana de Jesús, para que él pudiera llevar a cabo su oficio de rey, de profeta, de sacerdote, como mediador de su pueblo. Y bien, pues además de esto vemos la voz audible que se oye del Señor cuando dice, en el versículo 11, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y se lo dice, por lo tanto, a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Y entonces está claro que es la voz del Padre. Es la voz del Padre que habla al Hijo. Y bueno, pues también unas palabras que no son exactas, pero también evocan las que leemos en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 1, cuando dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones.
Así, por lo tanto, vemos aquí también esto es el contexto de la Escritura para entender también esta declaración, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Vemos que aquí está declarando a Cristo como su Hijo. No le está haciendo su Hijo en este momento. Está diciendo: tú eres mi Hijo. No le está pues haciendo su Hijo porque ya lo era, ¿no? He dicho de otra manera, aquí Cristo no fue adoptado como hijo. Él ya era hijo por naturaleza, ¿no? Hay una herejía, ¿no?, que ya es bien antigua, ¿no?, que se llama el adopcionismo, que afirman pues que Cristo fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo, lo cual pues equivale a decir que Cristo era solamente humano antes del bautismo y que recibió el Espíritu Santo, pero que en el fondo no era la segunda persona de la Trinidad, no era divino, ¿no? Y esto, como digo, pues es una herejía que es antigua y es recurrente, ¿no?, y que a veces te la puedes encontrar donde menos te lo imaginas, ¿no? Una visión pues de Cristo exclusivamente humana y que lo que tenía de divino solamente era la unción del Espíritu Santo y la adopción del Padre como hijo en aquel momento. No, Cristo es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y Él es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él era el Hijo unigénito del Padre, el único engendrado, el único eternamente engendrado. Él es el único Hijo por naturaleza del Padre. Nosotros, los creyentes, sí que somos hijos adoptados. A todos aquellos que lo han recibido, nos dice Juan 1:12, a todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados en Cristo, somos hijos adoptivos. Él es el Hijo por naturaleza. Y dice pues que en Él el Padre tiene su complacencia, y en esto pues nos está hablando, vemos, del amor del Padre por el Hijo. De ese amor entre las personas de la Trinidad que tienen desde siempre, eternamente, que es el amor por excelencia. No hay entonces un amor por encima de este amor del Padre por el Hijo y de las personas de la Trinidad, porque no hay un objeto de amor mayor que las personas de la Trinidad. Pero también está hablando del Hijo en su faceta como mediador. Él es mi Hijo en quien tengo complacencia. Con lo cual también pues vemos en estas palabras el sentido de que el Padre ha puesto en el Hijo su complacencia y ha querido que en el Cristo esté toda gracia, todo bien, para ser el mediador entre Dios y los hombres. De manera que los hombres busquen esa gracia de Dios y ese bien de Dios, los bienes de Dios, no lo busquen pues por sí mismo o por razones en sí mismos, o que no vayan directamente a Dios a preguntárselo, sino que siempre vayan a través del Hijo Jesucristo, y de solamente en Él, de solamente a través del Hijo recibir las gracias y el bien de Dios. De Él recibimos gracia sobre gracia, nos dice, de su plenitud tomamos todos, y de Él recibimos gracia sobre gracia en el Evangelio de Juan. Así, por lo tanto, vemos, esta es la presentación del bautismo, según Marcos. Vemos que se centra sobre todo en la persona del Hijo, en la persona de Jesús, y en esa manifestación visible, audible, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos una manifestación audible y visible de las personas de la Trinidad. Y esto es, por tanto, también importante. Esta palabra Trinidad, no hemos de tener los creyentes reparos o problemas de que para utilizar esta palabra Trinidad,
porque no está escrita en la Escritura, en la Biblia. Porque, aunque es cierto que no está escrita en la Biblia, pero esta palabra Trinidad expresa y comunica el conjunto de las enseñanzas de la Biblia, que existe un solo Dios, pero que en este único Dios que existe, coexisten eternamente tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas son distintas entre sí, pero al mismo tiempo son el mismo y único Dios. Y bien, pues decimos, ya sabemos que hay pues sectas que completamente lo rechazan, ¿no? Porque no está en la Biblia, y como los testigos de Jehová u otros, ¿no? Son sectas o son heréticos, ¿no? Pero incluso aquellos que reciben la enseñanza de la palabra de Dios, a veces evangélicos u otros, tienen sobre todo problemas con esta palabra porque no está en la Biblia. Bueno, pues sí, de acuerdo, no está en la Biblia, pero resume la enseñanza de la Biblia y es verdad. De manera que no hemos de tener problemas para emplearlas. Porque si no la empleamos casi con total seguridad, pues vamos a acabar o en un error en cuanto a Dios o en otro error. O vamos a caernos de un lado o vamos a caernos de otro. Por lo tanto, vemos que aquí es una manifestación audible y visible de la Trinidad, de las tres personas, desde el único Dios verdadero, ¿no? El único Dios verdadero. Y bien, pues entonces, finalmente vemos que fue la declaración solemne de que Cristo es el Hijo, de que Cristo, por lo tanto, es el Rey. Él fue investido y Él fue proclamado entonces como Mesías, como mediador. Y por lo tanto, todos le deben la reverencia, todos le deben la sumisión, de la que habla el Salmo 2 y hemos cantado. Todos y hasta los mismos reyes, hasta las mismas autoridades, los que están en eminencia, dicen servid al Hijo, honrad al Hijo, literalmente besad al Hijo en el Salmo 2, mostrando así su sumisión, porque dice, no sea que perezcáis en el camino cuando se encienda de pronto su ira, o porque se enciende de pronto su ira. Así pues, vemos que es al final la implicación del hecho de que Cristo fue bautizado, finalmente es esto, ¿sí? Él se identificó con su pueblo, pero al final por la voz del Padre, Él es el Hijo, Él fue proclamado solemnemente por el Padre como su Hijo. Toda carne lo ha de servir, toda carne lo ha de creer en Él y servirlo. Bien, pues esto decía en cuanto al primero de los actos. El segundo, pues vemos a que, versículo 12, enseguida, ¿no? Esta palabra que también vamos a encontrar a menudo en este evangelio, ¿no? Vivo, rápido, veloz, se pasa de una cosa a la otra enseguida. Dice el Espíritu Santo, lo impulsó al desierto. Fijémonos, ¿no?, que él había sido pues entonces declarado solemnemente por el Padre como su Hijo, y lo primero que hizo, que fue apartarse a un lugar desierto donde no había nadie, desaparecer de la escena pública, ¿no? Entonces vemos que es un comportamiento que no es lo que se esperaría, ¿verdad? No lo que se esperaría, sino que no es así el comportamiento de los hombres, porque el comportamiento de los hombres es buscar gloria para sí mismo y hacerlo de una manera bien altiva, arrogante, arrestada, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? No, pues Cristo inmediatamente se apartó, desapareció, dice que fue impulsado para el desierto, no literalmente es la palabra que se utiliza para decir que fue lanzado, no, impulsado, fue llevado por el Espíritu, pero vemos que fue un impulso fuerte para ir al desierto, donde no hay otra cosa más que estar con el Señor. Estuvo 40 días
en el desierto, versículo 13, 40 días, 40 noches, como Moisés estuvo en el Sinaí, ¿verdad?, cuando recibió las tablas, o cuando también, pues, Elías, cuando huía también tras la victoria de Jezabel, tras la victoria en el Monte Carmelo. Y bueno, pues estuvo también ayunando. No se nos dice aquí, pero lo sabemos también en Mateo y también en Lucas. Estuvo ayunando, no comió pan. Y bien, entonces estuvo en ayuno y en oración. Y por lo tanto fue un momento para estar en oración con el Padre, en comunión con Él. Y bien, pues entonces vemos que si el Hijo, después de ser declarado por el Padre, buscó esa oración y buscó estar orando al Señor sobre todo, pues vemos que se estaba preparando para esta obra, lo que Él tenía que hacer por delante, y porque Él veía esa necesidad de tener la presencia del Padre, el poder del Espíritu acompañándolo, las obras que iba a hacer a continuación. Dice la Escritura que Él, por el dedo de Dios, es decir, por el poder del Espíritu, Él lo iba a hacer. Así pues vemos que esto nos está enseñando también. Si Cristo, que es el Hijo, Él tenía esa necesidad, ¿cuánto más nosotros tenemos necesidad de ello? De la oración, de buscar entonces a Dios, de buscar pues el rostro del Padre para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca, para que podamos hacer su voluntad. Así pues vemos que estaba en ese momento de comunión con el Padre, pero bueno, fijémonos que fue tentado también por Satanás. Marcos lo resume, nos dice pues las tentaciones, lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, esas tentaciones que estaba en un momento de debilidad humanamente, porque él estaba pues ayunando y no tenía, por lo tanto, pues tenía hambre, no tenía fuerzas, y vino pues tentándole precisamente con comida. Y bueno, pues Jesús le respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bien, pues entonces se apartó, pero utilizó esa misma palabra para seguir tentándole. Bien, pues veo que confías en Dios. Entonces, si confías en Dios, bien, pues tírate ahora. Vamos aquí a la cúpula del templo y tírate abajo. ¿Por qué? Como confías en Dios, Dios enviará a los ángeles que te libren, ¿no? Incluso cita la Escritura, el Salmo 91, no dejará que enviará a los ángeles acerca de ti y no dejará que tu pie tropiece en piedra. Y bien, pues el Señor Jesús le respondió con la palabra y podemos ver en Mateo, ¿verdad? En el relato que hace Mateo también de esta tentación. Dice, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y bien, pues ya al último, viendo que no lo pudo hacer por el momento de debilidad, no lo pudo hacer tampoco, pues, por así decirlo, tomándole a contrapié de lo que él había dicho, entonces ya, pues, el diablo, digamos que tuvo un ataque en directo, por así decirlo, y le mostró entonces en un momento todos los reinos del mundo, toda la gloria de ellos. Dijo: todo esto será tuyo si postrado me adorares. Con lo cual, pues el Señor Jesús volvió a desbaratar esta tentación, pues con la palabra de Dios. Dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos que la palabra de Dios también fue esa palabra, esa espada del Espíritu con la cual Cristo Jesús estuvo en esa lucha espiritual, en esa tentación del diablo. Esa tentación del diablo que fue una tentación real, pero que tiene también una gran diferencia con
las tentaciones que podemos recibir nosotros. Porque la tentación que recibimos de nosotros, sí, el diablo puede estar presente, nos puede tentar, pero también lo hace aprovechándose de nuestro pecado, de lo que llama la Escritura concupiscencia, de nuestra inclinación al mal. Y en el caso de Jesús eso estaba ausente, fue solamente una tentación exterior, ¿no? Mientras que en nosotros es algo mixto, es exterior en parte, pero también del diablo, pero también él está usando nuestra propia inclinación al mal. En el caso de Jesús era solamente la voz del diablo del exterior, sin que en su interior pues hubiera esta inclinación alguno al pecado o al mal. Bien, pues fijémonos como también en este momento él, que era tentado por Satanás, también estaba rodeado con las fieras y sin embargo estas fieras no lo atacaban. Ese peligro estaba ahí. Ese peligro, esas fieras que se habían, por el pecado de Adán, vuelto en contra del hombre, ¿no? Antes en Edén estaban con el hombre, no pasaba nada, ¿no? Y ahora pues estaban allí con Jesús, estaba a merced de ellas. Y sin embargo, pues fue también guardado este momento de gran peligro, este momento de gran debilidad física, este momento también de ataque del diablo. Vemos, todo esto nos ayuda a comprender este tiempo de 40 días en los que Cristo estuvo en el desierto. Momento en el que Cristo estaba en comunión con el Padre, pero al mismo tiempo vemos esos peligros y esas luchas, ¿no? Y ya por último dice que los ángeles lo servían, los ángeles de Dios servían a Cristo. Con lo cual pues vemos también, una vez más, la humanidad de Cristo. Él es Dios, pero Él también es plenamente humano. Y bueno, pues porque a algunos le pueden chocar, ¿no? El hecho de que, ¿cómo es que Cristo, siendo Dios, ¿no?, pues vengan aquí los ángeles a servirlo? Esto, pues podrán decir, no tiene sentido, ¿no? Y le puede chocar a la gente. Los ángeles, dice en Hebreos 1, que son espíritus ministradores para aquellos que han de heredar, recibir la salvación, para los hombres, por lo tanto. Entonces esto lo que muestra claramente, por lo tanto, es, como hemos dicho, la humanidad, verdadera humanidad de Cristo. Tiene su naturaleza divina, pero también tiene una naturaleza humana real, y estas, bueno, están perfectamente unidas en la única persona de Cristo. No son dos de Cristo, es una persona única, la del Verbo, la del Hijo eterno unigénito de Dios. Solo que vemos que este nuevo y perfecto hombre es el segundo Adán, que dice Pablo en 1 Corintios 15, el segundo Adán que venció allí donde el primer Adán cayó. El primer Adán cayó por la tentación del diablo y este segundo Adán, Jesucristo, venció resistiendo a la tentación del diablo. Y lo hizo pues esgrimiendo la palabra de Dios. Así, por lo tanto, que vemos que de esta manera Cristo es la cabeza de esta humanidad, la nueva humanidad, la que es salva y redimida por Dios. Bien, pues estos son los dos actos previos, preparación se puede decir, para que Cristo comience su ministerio, que podemos entonces ya, en definitiva, para concluir, extraer de todo esto, de estos dos breves relatos del bautismo y de su tentación, pues también vamos a ver brevemente, entonces, a la manera de Marcos, brevemente una serie de ideas. Primeramente, Jesús sigue en su estado de humillación. Jesús siempre pues estuvo en su estado de humillación desde su nacimiento hasta su muerte, porque Él era el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios,
el Rey de la Gloria que nació como un simple hombre. Él siempre en su estado de humillación, pero vemos su gloria. Y incluso en su estado de humillación, el Padre y el Espíritu están dando testimonio de Él y de su gloria divina. Fue proclamado Hijo de Dios, el Hijo unigénito, no adoptivo, sino por naturaleza, el Hijo en quien el Padre tiene complacencia. En segundo lugar, Jesús fue ungido y equipado por el Espíritu Santo para su obra. Toda su obra, por lo tanto, fue por el Espíritu de Dios. Por eso Él es el Cristo, el ungido, el ungido. Nosotros, los cristianos, somos pequeños ungidos. Somos cristianos pequeños ungidos en el ungido, en Cristo. Y bien, pues, tercer lugar, Jesús de esta manera fue proclamado, fue preparado, capacitado, pero fue también atacado. Y siendo atacado, fue también sostenido, socorrido, ayudado por el Señor. Proclamado, preparado, atacado. Por lo cual, vemos, no es de extrañar, e incluso es de esperar que sea así también con nosotros los creyentes y con la Iglesia, que el Señor pues va a usarnos de alguna manera en el servicio de Cristo, en el avance del Evangelio, pues que nos tengamos sí que también pues preparar debidamente para ello y buscar también la unción necesaria del Señor para esta obra. Pero es también de esperar que recibamos ataques del enemigo. Y bueno, es algo que incluso también podríamos dar testimonio de ello cuántas veces, ¿no? Esto no lo hemos visto, pero una y otra vez llegamos a lo mismo, que no hemos de tener miedo, ni perder ánimo, ni desanimarnos, porque nuestro socorro está en el nombre de Dios que hizo los cielos y la tierra. En el Padre, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que nos dará, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir y soportar. En el Hijo, que venció, el segundo Adán, el vencedor, que derrotó al diablo y que ya el diablo lo tuvo claro. Con él no podía. Él es el vencedor. La cabeza de la nueva humanidad salva de Dios. Y después, por último, el Espíritu Santo, que es el que nos socorre, nos consuela, nos anima, nos acompaña. Y aún, por si fuera poco, tenemos la asistencia de los ángeles, a los cuales no vemos normalmente, salvo en casos extraordinarios, ¿no?, que el Señor pueda mostrárnoslo, pero no lo vemos al ojo, pero están ahí, y el Señor los envía para nuestro servicio, para que heredemos la salvación. Así, por lo tanto, vemos que Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la roca en la cual estamos seguros. Bien, pues, gloria sea su santo nombre. Amén. Señor, bendiga su santa palabra.